Welcome back to Power Lunch. Turning now to the bond market, the Treasury's 10-year note auction took place just this past hour. Rick Santelli is following all the price action as well. And Rick, we heard a little bit about it in the last hour, but recap for us and please give us that grade. Absolutely. As a matter of fact, as you look at this 12-hour chart, you notice how yields are dipping here a bit? Let's go to that first. Very quickly, it could be headlines about the phone call with Zelensky, the president. There seems as though the Russian scenario, there might be some thawing there. Also, Fed's Cook was out. Durante los últimos ciclos de endeudamiento, el mercado absorbió volúmenes sin precedentes de títulos estadounidenses, sin grandes fricciones. Esta vez, la estructura parece responder de manera diferente. Washington, 11 de enero de 2026. Alrededor de las 10 de la mañana, hora local, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos confirmó oficialmente el resultado de la primera emisión relevante de bonos del Tesoro del año fiscal. La subasta, valorada en $60.000 millones en títulos a 10 años, registró una de las tasas de cobertura más bajas de la última década y reveló una retracción atípica de la participación extranjera, sobre todo entre los principales tenedores históricos de la deuda estadounidense. La operación, aunque técnicamente concluida, encendió inmediatamente las alarmas en las principales oficinas económicas de la capital. El flujo de adquisiciones secundarias, generalmente robusto, se mantuvo en niveles por debajo de la media prevista. Y la tasa de rendimiento final tuvo que ajustarse al alza en las primeras horas, contrariamente a los parámetros establecidos internamente por el Federal Financing Bank. Aunque este tipo de oscilación es técnicamente posible dentro de los mecanismos de financiación del Tesoro, el movimiento coincidió en esta ocasión con recientes declaraciones de autoridades extranjeras sobre alternativas a la denominación en dólares, y fue seguido de una serie de intervenciones institucionales inusuales por parte de la Reserva Federal en el mercado abierto. La confluencia de factores dio lugar a una reinterpretación más amplia de la coyuntura macroeconómica en torno al sistema de financiación de los Estados Unidos. Para los observadores más atentos, el episodio marca un cambio perceptible en el comportamiento de la demanda institucional de activos estadounidenses de referencia. En un momento en que el gobierno depende de sucesivas refinanciaciones para sostener los compromisos fiscales acumulados desde el cambio de mandato presidencial. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. La respuesta inmediata de los mercados globales, especialmente en los bloques asiáticos y sudamericanos, indicó que la interpretación predominante entre los agentes económicos no se limitó a una vacilación puntual, sino a un posible rediseño del horizonte de confianza en los fundamentos financieros del país. La primera lectura institucional de la anomalía partió de la propia mesa técnica del Tesoro, que discretamente activó a los principales bancos primarios para discutir la transferencia parcial de los títulos aún disponibles. Sin embargo, incluso entre los operadores históricamente alineados con el sistema de compra coordinada, hubo reticencia en cuanto a la absorción adicional, sobre todo después de la señalización de que se preveían nuevas emisiones aún mayores para el segundo trimestre. A partir de ese momento, los analistas del sector bancario comenzaron a emitir informes internos que indicaban un riesgo de saturación progresiva del mercado para los títulos soberanos denominados exclusivamente en dólares.
La señal no pasó desapercibida para las agencias reguladoras. Ese mismo día, un memorándum de la Comisión de Bolsa y Valores circuló entre los miembros del Comité de Estabilidad Financiera, alertando sobre el riesgo de desplazamiento de liquidez si las próximas subastas repetían la tendencia. La observación provino de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que, sin emitir juicios, indicó que la proyección de los tipos de interés a medio plazo podría tener que ser reevaluada, teniendo en cuenta el nuevo comportamiento del mercado institucional. Fuera del país, la repercusión fue inmediata en dos frentes específicos. En primer lugar, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, donde los diplomáticos europeos solicitaron acceso a datos más detallados sobre los flujos cambiarios de las últimas semanas. Después, en la Cámara de Compensación Asiática, donde un panel técnico se reunió para discutir la viabilidad de aumentar los acuerdos bilaterales de liquidación en monedas regionales, aunque ninguna de las dos instancias hizo declaraciones públicas formales. Representantes de ambos organismos indicaron que el movimiento se interpretó como algo más que una oscilación rutinaria. El hecho de que el episodio se produjera justo después de una serie de visitas diplomáticas entre los países del BRICS ampliado y los bloques latinoamericanos fue interpretado por algunos observadores como un indicio de que la progresiva desdolarización, hasta entonces tratada como un fenómeno teórico, podría estar encontrando terreno operativo en acuerdos específicos a corto plazo. Desde el punto de vista interno, el episodio coincidió con la tramitación en el Congreso de un paquete de emergencia para ampliar el techo de gastos, que a su vez depende directamente del éxito de las próximas emisiones para mantener el nivel de funcionamiento de las agencias federales. El presidente del Comité de Medios y Recursos de la Cámara, al ser preguntado sobre el resultado de la subasta, afirmó que el mercado necesita estabilidad regulatoria para operar con previsibilidad, pero evitó comentar si eso significaría ajustes en la política tarifaria o en la postura fiscal. En el Senado, un grupo bipartidista presentó una moción para revisar la estrategia de emisión en bloques concentrados, sugiriendo un retorno parcial a la dispersión semanal adoptada en ciclos anteriores. La propuesta, aunque técnicamente viable, no resuelve el punto central identificado por los operadores experimentados. La confianza institucional en el dólar como reserva de valor se ha visto erosionada por una serie de decisiones unilaterales que exponen al sistema a crisis de credibilidad. Aunque los mecanismos de defensa del Tesoro, como la recompra anticipada, la reaplicación selectiva y la coordinación con la Reserva Federal, están activados, el episodio de esta semana ha puesto de manifiesto la aparición de una nueva tensión estructural. El sistema necesita compradores consistentes, pero el atractivo del activo comienza a reevaluarse en función de decisiones que trascienden el ámbito técnico de la política monetaria. Esta desconexión entre la política fiscal y el entorno institucional externo ejerce presión sobre los márgenes de maniobra y exige que el debate se amplíe más allá de las soluciones convencionales. Por ahora, las medidas adoptadas son de carácter reactivo y la ausencia de una estrategia articulada para recuperar la confianza convierte la inestabilidad en un vector con potencial de recurrencia. La lectura inicial puede sugerir un evento localizado, de impacto contenido, pero su estructura revela capas más profundas de desgaste que traspasan los límites de la operación financiera en sí. Lo que está en juego es la capacidad de un sistema para sostener su propio lastre ante la erosión de la credibilidad sobre la que se construyó ese lastre. Es precisamente por eso que seguir los movimientos institucionales en tiempo real se ha convertido en un requisito para quienes desean comprender el punto de inflexión en el que nos encontramos.
Nuestro canal sigue observando cada señal de este cambio estructural y seguirá ofreciendo análisis con profundidad, contexto y responsabilidad. A partir del resultado de la subasta de enero, una serie de correlaciones institucionales comenzó a ser examinada con mayor atención por los organismos de supervisión, los centros de inteligencia financiera y los centros de análisis legislativo. No solo los volúmenes y las tasas de cobertura se desviaron de los patrones anteriores, sino que también el perfil de recomposición de los títulos en los mercados secundarios indicó una redistribución inusual del riesgo entre los grandes fondos soberanos y los agentes privados no residentes. En este contexto, comenzaron a cobrar importancia los cruces de datos relacionados con los swaps de divisas, los acuerdos de liquidación directa en monedas locales y la activación de sistemas alternativos al SWIFT en las transacciones entre países de Asia y Sudamérica. El Departamento de Estado, aunque no emitió declaraciones oficiales, fue presionado por los senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores para que explicara si los recientes alineamientos diplomáticos en foros multilaterales estarían afectando la posición relativa del dólar como principal medio de pago internacional. La duda no era nueva, pero las señales convergentes la hicieron institucionalmente inevitable. Al mismo tiempo, documentos obtenidos a través de solicitudes formales de transparencia mostraron que parte del cuerpo técnico de la Reserva Federal había estado monitoreando desde mediados de 2025 un patrón recurrente de diversificación gradual entre los tenedores estratégicos de la deuda estadounidense. Los informes internos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, por ejemplo, registraron a lo largo de los últimos trimestres un aumento sistemático de las reservas en monedas alternativas por parte de los bancos centrales vinculados al BRICS ampliado. El dato, aunque no alarmante en sí mismo, se interpretó como un vector a medio plazo para la redefinición de las curvas de rendimiento exigidas por los compradores. Esta convergencia ayuda a entender por qué, incluso con los instrumentos de compensación en vigor, la presión sobre las primas de riesgo de los bonos del Tesoro a largo plazo ha aumentado con intensidad en los últimos 90 días. Y eso ha obligado al Tesoro a revisar sus estrategias de calendario y volumen de emisión. Al mismo tiempo, se ha observado un movimiento menos visible, pero muy significativo, en los foros de arbitraje comercial internacional. Instituciones como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe han registrado en sus últimas reuniones plenarias un aumento significativo de las propuestas de acuerdos de compensación bilateral que excluían explícitamente la necesidad de conversión previa al dólar. Aunque estas iniciativas no son nuevas, la frecuencia y la formalización con que se han presentado sugieren un punto de madurez institucional que ya no puede ignorarse. Esta transición no se produce como una sustitución repentina, sino como una erosión incremental de la centralidad operativa de la moneda estadounidense. Paralelamente, la evolución de la base tecnológica para la liquidación descentralizada de contratos comerciales cobró impulso, con la consolidación de plataformas propias en la India, Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos. En informes técnicos enviados al Congreso, la Oficina de Tecnología del Departamento del Tesoro identificó que, en los últimos 6 meses, se registraron más de 80 nuevos protocolos de transacciones digitales, centrados en la infraestructura logística y energética fuera de la jurisdicción occidental. El impacto inmediato de este fenómeno sigue siendo modesto en términos absolutos,
pero señala un rediseño de las posibilidades de financiación entre los estados en desarrollo. La presencia recurrente de empresas chinas como integradoras de sistemas de pago en estos acuerdos refuerza el diagnóstico de que la fragmentación del sistema global se está produciendo por vías operativas, no por declaraciones políticas. En el ámbito interno, esta reconfiguración del entorno internacional coincidió con una política arancelaria renovada por la Casa Blanca, basada en la ampliación de los poderes ejecutivos bajo el argumento de la seguridad nacional. La reactivación de los dispositivos previstos en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 fue acompañada por una sucesión de órdenes ejecutivas que, en la práctica, comenzaron a eludir la deliberación legislativa tradicional sobre comercio exterior. La lógica de reciprocidad impuesta por el Ejecutivo, según la cual se pueden imponer aranceles de forma unilateral siempre que otro país aplique medidas similares, se convirtió en objeto de análisis jurídico por parte del Tribunal Supremo. Y aunque el tribunal aún no se ha pronunciado sobre el fondo, las decisiones de instancias inferiores ya han indicado la dificultad de justificar la ampliación indefinida de estas competencias, sin crear precedentes institucionales inestables. El resultado de esta arquitectura es el aumento de la percepción de riesgo jurídico entre los acreedores y la incertidumbre sobre la previsibilidad contractual de los compromisos firmados por Estados Unidos en acuerdos multilaterales. Con la creciente intersección entre política exterior, comercio y estabilidad fiscal, la tensión se ha reflejado en la postura de las agencias de calificación crediticia, aunque ninguna de ellas ha modificado formalmente la calificación soberana de Estados Unidos. Comunicados recientes muestran una preocupación explícita por la persistente desarticulación entre la política monetaria y la fiscal, y por el nivel atípico de intervención ejecutiva directa en marcos regulatorios tradicionalmente compartidos con el Congreso. Este lenguaje técnico, aunque discreto, es interpretado por los operadores internacionales como una señal de que el ámbito de actuación de las instituciones estadounidenses está bajo presión. En respuesta, sectores vinculados al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes comenzaron a discutir la reintroducción de un marco regulatorio para la gobernanza cambiaria y el control de los pasivos externos a corto plazo. La medida, inspirada en modelos adoptados en la década de 1990, no representa necesariamente una intervención directa, pero sería un instrumento de transparencia y trazabilidad. El problema, señalado por juristas consultados de manera informal, es que su eficacia dependería de un grado de cooperación internacional, que ya no se puede dar por sentado. Además, su aplicación en un contexto de erosión de la confianza externa podría, paradójicamente, profundizar el movimiento de retirada gradual de capitales, precisamente el efecto que se pretende evitar. Aún así, hay sectores institucionales que interpretan el episodio reciente como un punto de inflexión positivo. Para estos actores, la reducción de la dependencia absoluta del dólar como instrumento de control global puede representar una oportunidad para reorientar la política económica interna. Los economistas vinculados a centros de investigación universitarios proponen, con mayor frecuencia, la adopción de una política industrial articulada, con inversiones públicas dirigidas a la reconstrucción de la base productiva. Según la interpretación de estos especialistas, el desgaste del dólar como activo indiscutible puede obligar a Estados Unidos a revisar la lógica de financiar déficits con una expansión infinita de la base monetaria y a buscar anclajes reales
en la productividad y la innovación. Estos debates aún son incipientes y enfrentan resistencia en los sectores que operan con la lógica financiera tradicional, pero su creciente presencia en las audiencias públicas y los informes técnicos del Poder Legislativo indica que una parte del sistema ya trabaja con la hipótesis de una transición de modelo. La discusión ya no es si el escenario anterior se mantiene intacto, sino cuál será el diseño posible ante su progresiva desconfiguración. Es en este punto donde los análisis continuos e interconectados se vuelven indispensables. Ya no se trata de seguir eventos aislados, sino de comprender cómo pequeñas desviaciones operativas convergen en transformaciones sistémicas. Seguiremos observando este proceso con especial atención. Entre los analistas que estudian la economía de Estados Unidos a partir de sus componentes estructurales, la percepción dominante es que la situación actual no corresponde a una desviación episódica que pueda explicarse únicamente por variaciones normales del ciclo. La opinión más recurrente es que se está gestando un movimiento más amplio, sustentado por señales que, aunque a menudo se tratan de forma aislada, cuando se observan en conjunto, revelan una dirección común. La recurrencia de dificultades en la renovación de títulos públicos, con coberturas menos cómodas en algunas subastas y una mayor sensibilidad a las tasas, se suma al avance de acuerdos internacionales que ya no dependen de la conversión al dólar, como etapa central de la liquidación. Para varios centros de estudio monetario, esta combinación se ha interpretado como parte de una reorganización gradual de la arquitectura financiera global, con implicaciones que comienzan a hacerse visibles en la macroeconomía estadounidense. Según los registros discutidos en informes y análisis técnicos, al menos 4 bancos centrales vinculados al BRICS ampliado han iniciado proyectos formales para aumentar la participación de las monedas locales en sus reservas internacionales. Las bandas estimadas varían entre el 5 y el 20%. Sin embargo, el elemento más relevante no es solo el volumen porcentual, sino la naturaleza de la decisión. Se trata de un movimiento deliberado, documentado, institucionalizado y orientado a reducir de forma progresiva la dependencia estructural del dólar en contextos considerados estratégicos. Este tipo de elección, incluso cuando se implementa en proporciones moderadas, tiene un significado que va más allá del ajuste técnico. Señala un cambio de orientación que tiende a producir efectos acumulativos. A pesar de ello, persisten interpretaciones divergentes sobre el alcance real de este proceso. En lecturas más prudentes, prevalece el argumento de que el sistema internacional aún dispone de recursos capaces de restablecer la confianza, siempre que Estados Unidos logre restaurar la credibilidad fiscal y la previsibilidad institucional mediante reformas internas y la coordinación interinstitucional. Para esta corriente, el dólar sigue respaldado por atributos que dificultan cualquier sustitución rápida: liquidez incomparable, profundidad de los mercados financieros, escala global de convertibilidad y una infraestructura que se impone como referencia en momentos de tensión. A pesar de la diversificación de las reservas y el crecimiento de las liquidaciones bilaterales en monedas locales, estos analistas sostienen que la sustitución completa requeriría una alternativa capaz de ofrecer el mismo nivel de seguridad operativa y densidad financiera, lo que aún no parece ser una realidad consolidada. Aún así, este mismo grupo reconoce un punto que ha ganado fuerza: la velocidad de los cambios ha superado las expectativas anteriores. Aunque el dólar siga siendo central,
El desplazamiento gradual de la demanda marginal ya es suficiente para alterar la valoración del riesgo y producir efectos sobre el costo de financiación. En otras palabras, el proceso no tiene por qué culminar en una sustitución total para impactar en la economía. Basta con que la confianza deje de ser automática y pase a exigir compensaciones más altas para sostener la absorción de la deuda y la estabilidad de las expectativas. Por el contrario, una corriente que interpreta el momento como una transición sistémica desplaza el foco hacia la construcción de nuevas infraestructuras financieras. Para estos analistas, el eje decisivo no es medir el ritmo de un cambio formal de la moneda dominante, sino acompañar la consolidación de mecanismos técnicos y jurídicos que permitan operar fuera del dólar con menor coste y menor riesgo. La creación de sistemas de liquidación descentralizados, el fortalecimiento de redes regionales interoperables y el avance de las monedas digitales de base estatal se consideran el núcleo emergente de este nuevo paradigma. En este diseño, el dólar no sería derribado por un evento único, sino que perdería su centralidad gradualmente, a medida que las alternativas se volvieran funcionales y jurídicamente estables. En este contexto, los episodios recientes relacionados con las subastas de bonos del Tesoro han pasado a interpretarse con mayor peso simbólico. Para algunos analistas, no se trata solo de un incidente técnico, es una ilustración práctica de un entorno en el que la estabilidad ha dejado de darse por sentada y ha pasado a ser objeto de seguimiento. Aunque existen explicaciones coyunturales para cada evento, lo que llama la atención es la forma en que estas señales se han incorporado al debate estratégico, como indicadores de tendencia. Cuando la percepción cambia, el comportamiento del mercado cambia con ella. Y cuando el comportamiento cambia, el coste de financiación y las exigencias de rentabilidad dejan de funcionar según los patrones anteriores. En el ámbito legislativo, esta multiplicidad de interpretaciones se refleja con claridad. En las audiencias celebradas en los últimos días, los parlamentarios han expresado sus preocupaciones en diferentes direcciones. Algunos han hecho hincapié en la pérdida de margen fiscal y el riesgo de un aumento persistente del coste de refinanciación. Otros desplazaron el foco hacia la dimensión de la seguridad estratégica, señalando la dependencia externa como un punto sensible en un escenario de inestabilidad global. La falta de consenso sobre cuál debe ser la prioridad, ya sea recuperar la atractividad financiera, reforzar la estabilidad institucional o rediseñar los mecanismos de autonomía monetaria, pone de manifiesto la complejidad del panorama y dificulta la formulación de una respuesta cohesionada. Mientras tanto, equipos técnicos vinculados a la Comisión de Presupuesto y al Consejo Económico Nacional trabajan con simulaciones prospectivas que incluyen escenarios de descenso gradual de la demanda del dólar. Estos modelos tienen en cuenta variables como la inflación importada, el comportamiento de los tipos de interés reales, el coste de la financiación interna y el impacto sobre los activos denominados en moneda estadounidense. Hasta el momento, parte de estas simulaciones sugiere que un desplazamiento prolongado de la demanda puede elevar significativamente el costo de mantenimiento del déficit externo, presionar la dinámica de financiación interna y reducir el valor relativo de los activos dolarizados en determinados sectores. Por lo tanto, en el centro del debate sigue habiendo una pregunta sin respuesta definitiva. ¿El desgaste de la confianza en el dólar es reversible o ya ha comenzado a consolidarse como una tendencia estructural? La respuesta implica factores que van más allá de las cifras. Depende de variables diplomáticas, jurídicas y políticas.
porque la confianza internacional en una moneda de reserva no se basa únicamente en la capacidad financiera, sino en la percepción de la estabilidad institucional del país emisor. Y en este punto, varios análisis coinciden en destacar que las recientes decisiones políticas internas, con efectos externos perceptibles, han contribuido a debilitar la imagen de Estados Unidos como contraparte predecible en contratos, negociaciones y compromisos internacionales. Aunque los resultados aún están por verse, hay un aspecto que cada vez está más claro. El sistema internacional ya no opera bajo la presunción automática de estabilidad. Cada nueva subasta relevante, cada ronda de negociaciones comerciales y cada medida ejecutiva con impacto financiero se observa con un nivel creciente de escepticismo. Este cambio de percepción, por sí solo, representa un cambio cualitativo en la forma en que se construye y se valora la confianza en el escenario global. Al final, el episodio de la subasta debilitada y sus ramificaciones funcionan como una alerta. La hegemonía cambiaria no es un dato permanente, sino un acuerdo histórico sostenido por la confianza acumulada, la liquidez y la coordinación política. Cuando estos pilares se cuestionan, aunque sea de forma gradual, la hegemonía deja de parecer inevitable y pasa a ser tratada como una construcción sujeta al desgaste, la reconfiguración y la sustitución progresiva. En un escenario en el que se superponen las interpretaciones y no hay un consenso definitivo, se hace aún más necesario observar las señales discretas y los desplazamientos institucionales que marcan el ritmo de esta transición. Seguiremos acompañando los acontecimientos con una lectura basada en hechos, simulaciones y un examen crítico de la evolución sistémica que ya está empezando a rediseñar el equilibrio monetario internacional.